Muy bien, vamos a continuar y vamos a hacer la parte de tipología de proyectos tecnológicos y el marco regulatorio de inversión. En esta parte vamos a ver cómo se formula un proyecto informático tecnológico dentro de el ámbito privado y el ámbito público. Esto no solamente define saber en qué lugar, en qué institución estamos trabajando, para qué tipo de inversión privada o pública, no solamente define los mecanismos de evaluación, ¿no? Evaluación financiera, que por lo general es lo que más se, se especifica, sino también vamos a ver cómo se aprueba, qué documentos técnicos son obligatorios y necesarios para trabajar en esta parte. Entonces vamos a establecer esos marcos normativos. ¿Ok? Vamos a compartir la pantalla para poder ver este lugar. Tipología de proyectos tecnológicos, marcos regulatorios de inversión. Vamos a hablar de la clasificación y tipología de proyectos. Vamos a hablar sobre hacer una comparativa de indicadores y objetivos entre el sector empresarial privado y el estatal institucional. Vamos a ver cómo se hace la evaluación financiera privada, la evaluación económica y social, y vamos a ver el ciclo de preinversión pública y la normativa regulatoria. Frente a eso vamos a hablar de los proyectos públicos y privados y la estructura normativa de preinversión, clasificación de diferenciación de proyectos, de los proyectos públicos sociales y según la normativa boliviana, esa tipología de proyectos, cuál es la estructura de un ITCP, cuál es la estructura de un EDTP como instrumentos de trabajo, de diseño técnico de nuestros proyectos. Y obviamente en ese marco nosotros vamos a trabajar para asentar todo el trabajo. Bueno, viendo un pequeño ejemplo en cada caso, hablando acerca de todos los que se necesita. Muy bien, manos a la obra, vamos. Esto además está decir lo que lo encuentran en el curso, en el Moodle, lo tienen ahí, capítulo 1 es la parte 1.3, ¿ya? En el capítulo 1 la parte 1.3 está descrito todo. Creo que es la parte más abarcadora, pero la parte que más nos interesa. En la clasificación y tipología de los proyectos, TIC, ámbito público y privado. Aquí lo fundamental que hay que percibir es que un proyecto público y un proyecto privado tienen distinta naturaleza de retorno, quiere decir que distintos fines. Mientras el sector privado busca maximizar el valor económico directo o la eficiencia de costos, el sector público persigue lo que es el bienestar social, democratización de acceso, servicios digitales, eh, o optimización de la gestión gubernamental, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto privado hay el retorno monetario, ingresos, flujos, y en el proyecto público el retorno es la rentabilidad social, la eficiencia en el gasto público. Los criterios en el proyecto privado son el CRIBAN, el TIR, en este caso privado. En el caso del criterio para el proyecto público, el ban social o los indicadores de costo-eficiencia. ¿Sí? Los precios que se utilizan para proyectar en un proyecto privado, para formular un proyecto privado, son el precio de mercado más el IVA o los impuestos de ley. Y en un proyecto público se habla de precios sombras, que son precios actualizados, precios que tienen ciertos factores de compresión, como la mano de obra, como las exportaciones, importaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En el tema de evaluación está el riesgo,
la rentabilidad. En el caso de la evaluación del proyecto público está la evaluación de la viabilidad técnica y legal. En el caso de la decisión, la toman un directorio en base a un informe económico, obviamente, los inversionistas. Si vamos a mejorar nuestros ingresos, vamos a ganar más, entonces tenemos esa información. La decisión en el proyecto público la toma el órgano rector de preinversión, obviamente en base a las solicitudes de los órganos, de los, de las MAES, ¿no? De las entidades, de cada entidad, de la máxima autoridad ejecutiva, significa MAE, ¿ya? MAE de una entidad. Indicadores objetivos, objetivo primario del sector privado, y hemos dicho ventaja competitiva, lucro, reducción de la operación. En el caso del sector público, cobertura de servicios, inclusión digital, transparencia. ¿Cuál es la métrica principal del sector privado? El valor actual neto privado, el TIR privado. En la métrica principal del sector público, valor actual neto social, BAN social, o el índice o el indicador de costo de efectividad. Los precios de insumo para la formulación del proyecto, precios de mercado que incluyen impuestos, aranceles, tasas, etcétera, etcétera. Los precios sombra en el lado público, precios cuenta o sombra, que se cuentan distorsiones e impuestos que se le asignan, ¿no? En el sector público. La tasa de descuento es el costo promedio ponderado de capital y la tasa de descuento en el sector público es la tasa social de descuento fijada por el órgano rector. Hay unas tablas ahí de tasa social. Financiamiento, capital propio por lo general el privado, capital venture capital o deuda bancaria, ¿no? Que es también una forma de trabajar en proyectos privados. Sin embargo, en el tema público es el Tesoro General del Estado, transferencias, donaciones, créditos bilaterales, los que vienen a ser el capital de financiamiento. Sostenibilidad. Básicamente, si yo no tengo ventas, no puedo en el sector privado, no puedo sostener el proyecto. Si yo no tengo suscripciones, por ejemplo, no puedo sostener el proyecto. Si yo hago un servicio SaaS, un software para que usen gimnasios, si solamente tengo un gimnasio que me paga $100 al mes, no voy a poder mantener el sistema en línea. ¿Por qué? Porque este sistema necesita por lo menos 50 usuarios bien para poder tener para poder pagar los costos de operación, ¿no? En cambio, en el tema público, la sostenibilidad la hace la asignación presupuestaria que tiene cada institución recurrentemente cada año, ¿no? Y si les falta por alguna variación del mercado, van y negocian a la paz y piden más dinero para pagar esos gastos. Está tema de las tasas administrativas, por ejemplo, si a veces se implementa un laboratorio especializado de física para que hagan pruebas y todo aquello, y se tiene que incurrir en cierto gasto, yo puedo, como institución, ir a una deuda. Esa deuda la puedo pagar con tasas administrativas de no sé, una matrícula facultativa, un derecho a uso de laboratorio de física, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder pagar esa inversión o esa operación, en este caso podría ser, ¿no? Para pagar la operación, la inversión la puedo apalancar del gasto de la asignación que tiene para inversión en la universidad. Pero eso es en el lado público, ¿no? Tasas administrativas que puede ser algo que nosotros, por ejemplo, los famosos timbres, ¿no? Son tasas administrativas. Modelado de evaluación económica y social. La evaluación financiera privada, BAM privado, es la sumatoria de esos gastos que yo hago en la inversión inicial, todo eso, sobre, perdón, por el flujo de caja libre operativo en un periodo de tiempo, ¿no? FDT. El flujo de caja son todos los ingresos y todos los gastos, pero en la operación, no en las fórmulas, en la inversión, ¿ya? Este primero es sumatoria de los N cuestiones de inversión inicial, ¿sí? Inversión sub cero, perdón, sobre menos todo esto que es la operación, ¿no?
Ese es un flujo de caja libre operativo en el periodo de tiempo. Evaluación social. En el sector público, por ejemplo, si yo quiero desplegar una red dorsal de fibra óptica estatal o automatizar el expediente de salud para que todos tengan el mismo historial de su sistema de salud, esto se ajusta a través de factores de corrección de precios sombra o factor de corrección de divisas, como por ejemplo para el hardware que está siendo importado, un factor de corrección de mano de obra, ¿no? Entonces, donde aquí, en esta formulita, la tasa social de descuento, cuando no son monetizables, si yo no tengo monetización de un sistema informático de una universidad pública, por ejemplo, se utiliza lo que es el índice de costo efectivo. Todo esto está en planillas y hay planillas de Excel que se pueden descargar del Internet para sacar el valor actual de costos, perdón, claro, todos esos indicadores econométricos se llaman unas planillas parametrizadas, ¿no? Ahí también. Sin embargo, ahora no solamente se hace evaluación con con esas planillas, sino se hace con muchas otras herramientas, ¿no? Herramientas de simulación que generan la simulación de mundos donde hay ciertas variabilidades en en algunos parámetros, algunos factores, en algunas variables, ¿no? Entonces, eso también es, miren, inversión inicial social ajustada frente a costos operativos también ajustados, ¿no? Ajustados. El ICE es el BAC sobre el F, que es el valor actual de costos sobre el indicador de efectividad o impacto beneficioso. Costo por estudiante atendido, costo por transacción administrada, eso también es un cálculo, no se hace un cálculo. ¿Hay unas fórmulas para calcular? Sí. Más luces nos pueden dar de esta parte los que hacen el análisis econométrico financistas, ¿no? Economistas, administradores, contadores. Pero de que podemos hacerlo como informáticos, sí, podríamos elevar todo el tema de, por ejemplo, gasto de tener un laboratorio de computación por estudiantes. Tengo 300 estudiantes en la carrera de informática, tengo 50 máquinas, ¿cuánto me costaron? 1,5 millones. Entre 300 el gasto es tanto, ¿no? Entonces ya, pero tendría que sumarle ahí la, mm, la energía eléctrica, quizás, ¿no? El costo de oportunidad del laboratorio, del ambiente del laboratorio, etcétera, etcétera. Otras variables, ¿no? Que bien nos podemos hacer apoyar con alguien para poder determinarlas total de costo para saber ese F, ¿no? Indicador de efectividad. Ciclo de preinversión y normativa reguladora. Todo proyecto informático que utilice recursos del Estado debe cumplir con una ruta metodológica estricta que necesitamos para cumplir la normativa de los sistemas estatales de preinversión o de inversión pública. Por lo general, la ruta metodológica de preinversión es primero una idea plasmada en un perfil de proyecto, luego un ITCP, un informe de condiciones previas, luego un EDTP con un estudio de diseño técnico de preinversión para una posterior aprobación e inscripción en el Sistema Nacional de Preinversión y por ende en el presupuesto general del Estado a través del presupuesto general de la institución que detenta en la presente gestión. Cada gestión se deben registrar los proyectos. Si yo esta gestión no he logrado licitar, por ejemplo, un proyecto, para el año tengo que volver a inscribirlo para que puedan ser parte de los proyectos, ¿no? Topología de proyectos públicos y privados, estructura normativa de preinversión, ITCP y EDTP. En esta parte tenemos la clasificación y diferenciación de proyectos. Los proyectos de inversión se clasifican principalmente en función de su objetivo final, su fuente de financiamiento y la metodología utilizada para evaluar su retorno. Están los proyectos privados, que tienen como meta maximizar el valor financiero o beneficio económico para los accionistas, para los dueños, y su factibilidad se determina mediante indicadores de rentabilidad comercial, como evaluados a precios de mercado, como por ejemplo el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el ROI, periodo de recuperación del capital. Proyectos públicos buscan generar bienestar social, resolver fallas de mercado o satisfacer necesidades colectivas. Su evaluación se efectúa a precios de cuenta o sombra a través del análisis costo-beneficio social.
o indicadores de costo-eficiencia, priorizando el impacto socioeconómico sobre el retorno monetario. La normativa boliviana para este efecto es la resolución ministerial, el reglamento básico de inversión, de preinversión, perdón, que ha sido aprobado a través de la resolución ministerial número 115 del Ministerio de Planificación del Desarrollo, que clasifica los proyectos públicos en cuatro tipologías según su objeto de intervención. Es el tipo uno, desarrollo productivo; tipo 2, infraestructura social y productiva; tipo 3, desarrollo social; y tipo 4, fortalecimiento institucional. En este lado está la implementación de sistemas informáticos, redes, TIC, equipamiento, modernización administrativa, que no requieren categorización por escala de inversión. En esta parte también hacemos algunas obras físicas, que es obras de infraestructura, construcciones, aulas, laboratorios, etcétera, etcétera, ¿no? En general, para cualquiera sea de la tipología del proyecto que se nos presente, en el caso de la inversión pública, tenemos que tener un informe técnico de condiciones previas, que es un ITCP, que se regula de forma formal en el Reglamento Básico de Preinversión aprobado mediante esta resolución del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la 115, pero cada entidad pública detalla el flujo de aprobación de este informe a través de sus respectivos reglamentos. Hay un reglamento específico de inversión pública, el RIP. Por ejemplo, la UAJTM se ha aprobado ya el 2015 y mejorado el 2019, 2021, para trabajar lo que es la aprobación de los documentos con un flujo de trabajo, ¿no? Este ITCP más que nada es un informe, un instrumento justificativo obligatorio que permite que la entidad pueda evaluar la viabilidad de un proyecto antes de asignarle mayores, mayores dineros para hacer estudios de preinversión. Ustedes saben que hacer análisis de alternativa va a necesitar criterio técnico de especialistas, tiempo de ellos, que es dinero, se traduce en dinero. Cuando no se cuenta con el especialista en la institución, las universidades generalmente tienen a los especialistas en sus staff administrativos o en su planta docente. En el caso de las gobernaciones, también quizás contraten gente especializada en TI, pero si no se contara con ello, se tendría que contratar, entonces ya se estaría yendo a un gasto, ¿no? Para poder hacer un proyecto de este tipo. Entonces, de acuerdo a este artículo, el 7A de la Resolución Ministerial 115, la estructura obligatoria comprende lo que es la alineación estratégica, la justificación de la idea, los compromisos sociales y el saneamiento legal, el análisis preliminar de impacto ambiental, la gestión de riesgos de desastres y cambio climático, y la conclusión y dictamen de viabilidad. Cada uno tiene su propio acápite, ¿no? Alineación estratégica quiere decir que si está en concordancia con lo que dice la Constitución, la Agenda Patriótica, la Ley Marco Ley 300, la Ley Marco de la Madre Tierra, y la Ley 031 de Autonomías y Descentralización, además de estar en concordancia con el Plan Estratégico de la institución, el PI, vigente en ese ciclo de planificación. Por lo general, los ciclos de planificación son ciclos que se rigen a los cambios de gobierno, que ellos también hacen su propio plan, el Plan General del Estado, el Plan de Desarrollo Económico Social, que le llaman los PDs, y nuestras instituciones públicas de sus PIs, planes estratégicos institucionales, ¿no? Luego de eso, si ya está alineado con todo eso, se ve si el proyecto tiene una delimitación clara del problema central, unos objetivos también bien definidos, tipo SMART, con una población beneficiaria y ubicación geográfica del proyecto, ¿no? Bien definido. Para esto se tiene que tener documentos de propiedad. Si es que yo voy a emplazar equipamiento dentro de un lugar, sí, ¿no ves? Tengo que tener todo eso en regla. Documentos de propiedad del predio donde voy a instalar esos equipos o donde voy a construir, etcétera, etcétera. Compromisos sociales y saneamiento legal, documentación comprobatoria de la propiedad de predios, saneamiento de derechos de vía y acuerdos sociales o interinstitucionales necesarios. Análisis preliminar de impacto ambiental, identificación inicial de efectos ambientales, manejo de residuos o consumo energético.
gestión de riesgo de desastre y cambio climático, diagnóstico de la vulnerabilidad física o tecnológica ante amenazas naturales o climáticas, y luego las conclusiones que me van a indicar si hay o no hay viabilidad, ¿no? Entonces, esta recomendación técnica, la MAE, la máxima autoridad ejecutiva de la institución, se respalda en informes técnicos y se aprueba para poder firmarlas posteriormente y aprobarlas a través de esos. Es un dictamen del ITCP. Al final se firma por los técnicos que han elaborado, por los directores de las unidades implicadas, etcétera, etcétera, y la máxima autoridad ejecutiva, MAE, de la institución. El diseño técnico de preinversión también tiene una estructura posterior al ITCP. Hacemos este otro documento, que es otro documento, donde la entidad elabora los términos de referencia, TDRs y presupuesto referencial para dar paso a la fase de diseño final. El EDTP constituye el documento técnico resolutivo para la fase de inversión y abarca los siguientes componentes desarrollados: estudio de mercado y demanda, cuantificación precisa de la demanda actual y proyectada del servicio o solución tecnológica que estemos presentando como propuesta, definiendo la dimensión de la capacidad instalada, ¿no? De lo que vamos a cuantificar. Entonces, precisamente cuál es la demanda para poder definir cuánto vamos a adquirir de lo que necesitamos. Tenemos 100 estudiantes en Palmar, en Palmar que digo en Caraparí, llevamos 200 sillas. No, pues no, si, ¿dónde la vamos a sentar? ¿Dos veces lo vamos a sentar? No, no es cierto. Entonces tenemos que llevar las sillas. Tenemos un espacio de 6 por 5. No le puedo meter 50 sillas. 6 por 5 apenas entran 30 o 20 sillas. Entonces, definir esto de manera excelente, precisa, ¿no? No podemos hacer una definición falsa. En la parte de ingeniería del proyecto se hacen esas memorias de cálculo, arquitectura del sistema, diagramas de infraestructura, todo lo que es especificaciones técnicas detalladas y planes de implementación. En el análisis económico y financiero se hace una estructura detallada de la inversión, costos operativos y costos de mantenimiento, además de un cronograma de desembolsos y presupuesto general. La evaluación socioeconómica y ambiental, ahí se tienen en cuenta los indicadores de rentabilidad social, costo-beneficio, costo-eficiencia y el plan de manejo ambiental. Aquí ya sí se hace formalmente un informe técnico ambiental con su respectivo PPM pasa, ¿no? Plan de manejo ambiental y plan de mitigación ambiental. Si es que se requeriría, si es que en un caso fuera, estuviéramos hablando no sé, de un clúster de 50 servidores con data center, con enfriamiento por agua, y vamos a necesitar agua de una fuente natural, no sé, un pozo. No, todo eso requiere, obviamente, un plan de manejo ambiental por el impacto que vamos a incurrir. Estrategia de sostenibilidad organizacional. Es un esquema de gobernanza, plan de mantenimiento continuo, capacitaciones e institucionalización operativa del proyecto. ¿Qué tal que hacemos un proyecto y este no se institucionaliza operativamente? Por ejemplo, ¿qué ha pasado con las tablets? Institucionalmente nadie ha dicho, esta boca es mía, vamos a obligar a que usen las tablets, porque es algo útil, ¿no? Como nadie ha pedido, nadie quiere usar, nadie lo manda a decir, bueno, ahí está el libro, tal libro, ¿no? No se ha institucionalizado el uso de esa herramienta. Estructura modular del EDTP básicamente tiene módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 6, módulo 7, lo que acabamos de decir, ¿no? Diagnóstico de la situación y línea base, estudio de mercado y demanda tecnológica, ingeniería del proyecto y arquitectura tecnológica, todo lo que es la parte de diseño. Equipamiento, licenciamiento y presupuesto en el módulo 4, en el módulo 5, sostenibilidad, organización y plan de mantenimientos, en el módulo 6, la evaluación financiera y económico-social, y en el número 7, gestión de riesgos cibertécnicos y continuidad del negocio. Básicamente, cada módulo tiene también su pormenor, sus cosas
implícitas, ¿no? En el módulo uno, diagnóstico de la situación actual y línea base, esto es un levantamiento de información de la infraestructura actual con la que se cuenta. Auditoría de la topología física y lógica actual, inventario de hardware, procesadores, RAM, capacidad en disco, antigüedad, estado del cableado estructurado y mapas de cobertura de red. En el análisis de rendimiento, performance baseline, métricas históricas de uso de CPU, utilización de ancho de banda en horas pico, tasa de errores por segundo, latencia promedio y tiempos de caída, etcétera, etcétera. Diagrama causa-efecto es un diagrama que identifica la raíz de la falla y los cuellos de botella, por ejemplo, en el disco de almacenamiento masivo, por el uso de discos mecánicos en lugar de discos de una tecnología mayor, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos hablando de almacenamiento HDD frente a NVMe. Entonces hay un cuello de botella que se podría solucionar cambiando estos discos duros mecánicos a discos duros eh, tipo NVMe. En el módulo 2, donde hablamos de estudio de mercado, en el estudio de mercado hablamos de la demanda proyectada, demanda potencial, ¿no? Una estimación de la demanda de ancho de banda, por ejemplo, y almacenamiento es proyectar el horizonte de crecimiento que va a tener el tráfico utilizando modelos de series de tiempo para un horizonte de evaluación de 5 a 10 años. Generalmente utilizamos series de tiempo, pero podemos utilizar otro modelo en otros casos, ¿no? Cuando estemos hablando, por ejemplo, de crecimiento de usuarios en una red Wi-Fi, ¿no? Entonces, también podemos utilizar otro tema, ¿no? Otro modelo. En este caso, utilizamos series de tiempo y evaluamos mínimamente a 5 años, ¿no? Por lo general, siempre se trata de acuerdo a la vida útil del activo mayor. Cálculo de concurrencia de usuarios, por ejemplo. Si yo calculo esto, determino el número de usuarios nominales versus usuarios concurrentes en horas picos. Concurrencia pico, número total por factor de simultaneidad. Esto es un estudio de demanda tecnológica, de mercado y demanda tecnológica. El ancho de banda requerido también, ¿no? One bandwidth requirements, número de concurrentes por la base, promedios, ¿no? Es el consumo de ancho de banda por sesión activa, según la topología de tráfico, datos, voz, streaming, HD, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, en promedio yo les puedo dar 3 megabits por segundo. Si yo tengo 300 usuarios y solamente una línea de 600, entonces son 300, 3 por 3, estamos hablando de 900. Va a haber un momento en que voy a tener un bandwidth bajito, ¿no? Módulo 3, Ingeniería del proyecto y arquitectura tecnológica. En este módulo representa el núcleo técnico del EDTP y debe incluir las especificaciones completas de diseño. Diseño de pruebas de carga, validación de pruebas de contexto, a través de documentación de los experimentos realizados en el laboratorio que justifican la elección de marca, de modelo, de arquitectura o de protocolos que se especifican luego en un pliego de condiciones previas, pliego de especificaciones, perdón, para hacer la adquisición de ese equipamiento, ¿no? Entonces yo previamente tengo que haberle hecho una carga, una prueba simulada y respaldada con documentación técnica para poder implementar. Cálculo de la capacidad de cómputo y memoria. En este caso, demostramos cuántos cores voy a necesitar o terabytes de RAM van a ser necesarios aplicando una fórmula de densidad de virtualización. También eso se puede, ¿cómo se llama? Se puede estimar, ¿no? Básicamente, la ingeniería en el EDTP tiene la siguiente arquitectura: capa de infraestructura y red, donde vemos los switches, los enlaces de fibra óptica, las VLANs, los racks, las capas que voy a implementar, ¿no? Si voy a seguir un modelo jerárquico con capas de distribución, con capa de, perdón, de borde,
etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que conocer. Es una parte bien profunda porque requiere conocimiento técnico profundo. Luego está la capa de cómputo y almacenamiento, donde tenemos los servidores, hipervisores, virtualizadores, como VMware, Promox, y los clusters SAN y NAS, y cluster y SAN y NAS, perdón, ¿no? Los de almacenamiento masivo que se llaman. Luego está la capa de software y de plataforma, como quieren, dice base de datos, APIs, API REST y microservicios. Y al final, políticas UTM, capa de seguridad, etcétera, etcétera. En el módulo 4 yo voy a tener equipamiento, licenciamiento y presupuesto de inversión. Estructuras de costos de inversión, hardware de cómputo y redes, obras civiles complementarias, adecuación de salas, servidores, piso falso, climatización de precisión, sistema ininterrumpido de potencia, licencias perpetuas de software o costos de desarrollo inicial, todo esto dentro de la estructura de costos operativos. En un principio, estructura de costos de inversión y ahora sí, costos operativos, tenemos suscripciones a SaaS y PaaS. Miren ustedes que aquí hay una diferencia. Si la licencia es perpetua de software, yo la considero inversión. Si la licencia es por suscripción, yo la considero operación, o sea, otro tipo de costo. Esto ya inclusive tiene su propia regulación. Suscripciones SAM, PaaS y IaaS, o sea, de software como servicio, de plataforma como servicio o de infraestructura como servicio. Como le decía, muchas veces en esta parte es mejor alquilar que comprar. Lo mismo, ¿no? Puede ser que un sistema operativo esté virtualizado, alquilado en otro, toda mi plataforma de desarrollo la puedo tener alquilada y se vuelve un gasto operativo. Obviamente, si no tengo mucho dinero para operación, voy a tener que cortar eso, ¿no? Porque los ingresos muchas veces están definidos, ¿no? En la operación y la inversión. Contratos de soporte del fabricante, consumo de energía eléctrica y enlaces de telecomunicaciones dedicados están dentro de lo que es la estructura de costos operativos. Aquí tenemos una matriz completa, una matriz de cómputos métricos y de presupuesto referencial EDTP. Tenemos un servidor, por ejemplo, que está en dólares, obviamente, por el tema del cambio. El servidor raqueable 2RU por 2 CPU de 32 cores, 512 de RAM, a $8.500 cada uno. La cantidad es 4, son $34.000. Un switch core capa 3 de 24 puertos SFP Plus, fuentes redundantes 2 a 6.200, $12.400. Un sistema UPS online de 10 kilowatts trifásico con banco de baterías, una pieza de $4.800. Tenemos una licencia de Hypervisor Enterprise con un soporte por 3 años. La licencia tiene la cantidad de 4, 2.100, $8.400. El precio en CAPEX es 59.60 en costos de inversión. ¿Ve? Esto es un análisis de estos costos que hemos dicho. Estructura de costos de inversión. Para hacer esto otro, tendríamos que hacer otro tipo de análisis donde ya vemos esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que se paga ahí? En el módulo 5 tenemos la sostenibilidad, organización y plan de mantenimiento. ¿Cómo va a estar organizado? ¿Qué necesito yo para hacer funcionar ese proyecto? Un organigrama quizás, un administrador de redes para administrar la base de datos, también otra persona, un ingeniero DevOps, y ahí genero yo una planilla salarial. El plan de mantenimiento preventivo y correctivo, un calendario con tiempos programados de mantenimiento, estrategias de actualización de firmwares y protocolos de respaldo. Luego también necesito una demostración de la disponibilidad presupuestaria para cubrir esos costos operativos a lo largo de la vida útil del proyecto. Por lo menos hemos dicho 5 años, de acuerdo a tema del hardware. Módulo 6, evaluación financiera y económica social.
determinación del flujo incremental, diferencia entre flujo de caja o de costos bajo la condición de situación con proyecto y la situación sin proyecto. O sea, hacer análisis de flujo de caja en este momento sin proyecto y cuando ya venga el proyecto, ¿qué me va a agregar? ¿Qué mejora? ¿Sí? Entonces, técnicamente, en el caso privado, yo puedo decir, ¿no? Ah, bueno, tengo 20 ventas al día y tengo pérdida de clientes, unos 20 clientes también se me van, potenciales, 100 que dejo en visto y no atiendo. Entonces, si yo implemento este sistema, voy a mejorar drásticamente mis ventas. Entonces, ¿cuánto por ciento? Y a esto se le apega un flujo de caja, ¿no? Si en este momento yo gano 100, para el próximo año con el proyecto voy a ganar 200, etcétera, etcétera, así, ¿no? Y luego está la evaluación financiera económico-social, determinando el flujo incremental con flujo de caja de costos o de costos bajo la condición de con proyectos con, está, perdón, el cálculo de los indicadores. Para proyectos con ingresos directos, el BANTIR, periodo de recuperación de capital, y para proyectos sociales, institucionales sin ingresos, está el BAC, el CAE y el ICE. Gestión de riesgos cibertécnicos. Básicamente esto no iría acá porque no tenemos proyectos con ingresos directos, a no ser que tengamos una empresa social. Lógicamente que hemos visto que el Estado no persigue ese fin de ganar, pero por lo menos de sostenerse y de eh, crear un capital con el que ser sostenible, ¿no? Una institución. Hay muchas empresas públicas que tienen esa figura, manejan, por ejemplo, el tema de, de los servicios eléctricos de Tarija, ¿no? O de las cooperativas de agua, ¿no? Que funcionan así. Gestión de riesgos cibertécnicos y continuidad del negocio, matriz de riesgo, identificación de evaluación de riesgos técnicos. Todo esto lo hace un profesional, ¿no? Que conoce de gestión de riesgos, donde hace un plan de recuperación ante desastres y todo el tiempo donde se hace el tema de puntos de recuperación para planes de contingencia, etcétera, etcétera. Estos documentos, estos dos documentos técnicos de proyectos, se generan, tienen su asiento en perdón, tienen eh, explícitamente su formulación está en la resolución ministerial número 115. Oye, en la resolución ministerial 115 emitida el 12 de mayo por el Ministerio de Planificación de Desarrollo, ¿no? Los otros documentos como una matriz de recuperación de desastres, de riesgo, determinación de flujo incremental, documentos técnicos que se generan a través de la experiencia de los profesionales, de la experticia y de la capacidad y conocimiento, ¿no? Riesgo ambiental, planes de mitigación y manejo ambiental, etcétera, etcétera, son planes que se hacen a través de estos profesionales específicamente de esa parte, ¿no? Por ejemplo, muchas otras cosas que podemos generar para apoyar la toma de decisión de sí o no hacer el proyecto. Muy bien, vamos a quedar aquí para luego dar paso a la parte 1.4, que es la inteligencia artificial en la formulación de proyectos. Eso es una parte ya de cómo la ingeniería de prompts y la auditoría humana, más que todo, trabajar con skills. Vamos a tratar de compenetrarnos en trabajar con skills, trabajar con una serie de herramientas que hoy ya permiten desarrollar, inclusive desplegar los documentos técnicos finales, ¿no? Muy bien, nos quedamos aquí. Hasta una próxima entrega.